Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 26 de febrero de 2020. Comenzamos. El Papa ha decidido que los futuros diplomáticos de la Iglesia deberán pasar un año en misiones durante su etapa de formación. La Gendarmería Vaticana ha llevado a cabo nuevos registros en busca de pruebas de corrupción económica. Esta vez el afectado ha sido Monseñor Perlasca. El arzobispo de Bombay, Cardenal Gracias, ha manifestado la firme oposición de la Iglesia a la aprobación del aborto por las autoridades indias. Los Boy Scouts de Estados Unidos se han declarado en quiebra al no poder pagar las indemnizaciones a las víctimas de pederastia. Los mormones podrían volver a practicar la poligamia en el estado norteamericano de Utah, según ha aprobado el Senado local. Los futuros nuncios tendrán que haber pasado un año en misiones durante su etapa de formación en la Academia Pontificia Eclesiástica. El Papa Francisco ha escrito a Monseñor Josep Marino, el nuevo presidente de la Academia Pontificia Eclesiástica, la Escuela para la Formación del Personal Diplomático de la Santa Sede, ordenando que se incluya en el plan de estudios un año de misión en una iglesia local. Estoy convencido, dice, que tal experiencia podrá ser útil para todos los jóvenes que se preparan o comienzan el servicio sacerdotal, pero de manera particular para aquellos que en el futuro serán llamados a convertirse en enviados de la Santa Sede a las naciones. En la carta añade que es necesario que los futuros diplomáticos de la Santa Sede adquieran, además de la sólida formación sacerdotal y pastoral y de la formación específica ofrecida por la Academia, también una experiencia personal de misión fuera de la propia diócesis de origen, compartiendo con las iglesias misioneras un periodo de camino junto a su comunidad. Monseñor Perlasca, que durante años ha trabajado en la Secretaría de Estado, ha sido objeto de una investigación en busca de pruebas de corrupción económica. La justicia vaticana llevó a cabo el 18 de febrero una nueva operación contra los delitos financieros y ha incautado documentación y equipos informáticos durante un registro de la oficina y la residencia del exjefe de la oficina administrativa de la primera sección de la Secretaría de Estado, Monseñor Perlasca. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede por medio de un comunicado, la operación fue ordenada por el promotor de justicia Gian Piero Milano, en el contexto de la investigación de inversiones financieras impulsadas por la Secretaría de Estado en el sector inmobiliario. Asimismo, se señala que esta operación, realizada en conformidad con el principio de presunción de inocencia, es consecuencia de los primeros interrogatorios a funcionarios bajo investigación y suspendidos tras la redada llevada a cabo en las oficinas de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Inteligencia Financiera el 1 de octubre de 2019. Según informaciones filtradas, la investigación del promotor de justicia es por el empleo de la Secretaría de Estado de alrededor de 725 millones de dólares, en parte provenientes del óvulo de San Pedro, en operaciones no registradas en la contabilidad. El cardenal Gracias, arzobispo de Bombay y presidente del episcopado indio, ha manifestado su total rechazo a la aprobación del aborto en su país. El cardenal Gracias, arzobispo de Bombay y presidente de la Conferencia Episcopal de la India, recordó en la plenaria de la conferencia que la Iglesia es inflexible en la protección de la sacralidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde su concepción, dijo el purpurado al condenar la nueva ley india que aumenta el plazo para poder abortar legalmente a las 24 semanas.
Los obispos, dijo, tienen la responsabilidad de difundir el mensaje de Cristo sobre la dignidad de cada vida humana. El cardenal será el presidente de la CEI durante los próximos 2 años, tras ser renovado en el cargo por el resto de sus colegas del episcopado en la India. Las cuantiosas indemnizaciones a víctimas de pederastia han llevado a la quiebra a los Boy Scouts de Estados Unidos por no poder afrontarlas. Los Boy Scouts de Estados Unidos, una de las organizaciones juveniles más grandes del país, con más de 4 millones de miembros, se ha declarado en quiebra, según un documento judicial presentado en la Corte de Delaware. La organización, que celebró su 110 aniversario el 8 de febrero, enumeró pasivos entre 100 y 500 millones de dólares y solo 50.000 o menos en activos. La declaración de quiebra se produce en un momento en que la organización se enfrenta a cientos de demandas por abuso sexual, miles de presuntas víctimas de abuso y un número cada vez menor de miembros. El escándalo de los abusos sexuales en el seno de esta organización, por la que han pasado 100 millones de personas, saltó en abril. Como resultado de la presentación de la declaración de bancarrota, se suspenden todos los litigios civiles contra la organización. La poligamia podría volver a ser legal en Utah, según ha aprobado el Senado local, aunque aún falta la aprobación del Congreso de este estado norteamericano. El Senado del estado de Utah votó por unanimidad despenalizar la poligamia entre adultos. Se trata de una práctica con profundas raíces religiosas en el estado predominantemente mormón. De ahora en adelante, la poligamia no será legal, pero tampoco delito, siendo solo sancionada como una simple infracción. El proyecto de ley se traslada ahora a la Cámara de Representantes de Utah, donde es probable que enfrente una mayor resistencia y aún entonces requeriría el visto bueno del gobernador, el republicano y mormón Gary Herbert. Según la ley actual, la poligamia se clasifica como un delito grave de 3er grado, que se castiga con hasta 5 años de prisión. Si el proyecto de ley del Senado se convierte en ley, los castigos por matrimonio plural se limitarían a multas de hasta $750. Los opositores a la despenalización dicen que la ley actual no debe cambiarse porque la poligamia es inherentemente peligrosa y dañina para las mujeres y los niños, en particular las niñas, algunas de las cuales se han visto obligadas a casarse con hombres mayores. La poligamia forma parte de las primeras enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros huyeron de la persecución por dicha práctica y se asentaron en el territorio de Utah en 1847. La secta rechazó la poligamia en 1890 como condición para fundar el estado de Utah. Sin embargo, los mormones fundamentalistas, que suman más de 30.000 en todo el oeste de los Estados Unidos, creen que se están adhiriendo a la verdadera forma de la doctrina mormona, que promete la glorificación de los polígamos en el cielo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las reacciones a la exhortación apostólica Querida Amazonía. Una semana después de haberse publicado la exhortación apostólica Querida Amazonía, todavía se oyen fuerte los ecos de la publicación. Por un lado están aquellos que estaban seguros de que el Papa iba a abrir la puerta al sacerdocio de los casados y quizá también algún gesto a favor del diaconado femenino, primera parte del sacerdocio femenino. Bien, estos han quedado profundamente desilusionados. Incluso algunos han insultado al pontífice, como él mismo ha reconocido a un grupo de obispos norteamericanos que estaban en Roma en visita límita. El Papa les ha dicho que le han llamado cobarde. Bueno, es un insulto que solamente algunos que están con la cabeza ida pueden atreverse a pronunciar. Otros simplemente han hecho el vacío a la exhortación.
El vacío porque estaban pensando una cosa, tenían seguramente ya preparada una recepción, como había invitado el cardenal Jumes, por todo lo alto, y ante lo que ha salido publicado, pues se han quedado tan decepcionados que no han dicho absolutamente nada. Es más significativo este vacío en aquellos que han sido siempre los grandes promotores de cualquier cosa que dijera el Papa Francisco, sobre todo cuando coincidía con lo que ellos pensaban. Otros han intentado sacar algo de la exhortación diciendo que el Papa no ha cerrado la puerta al sacerdocio de los casados, que simplemente no ha hablado de ello. Es verdad, es verdad. En la Iglesia no hay nada cerrado a la discusión más que aquello que está proclamado dogma de fe. Y el sacerdocio de los casados no es un dogma de fe, pero la verdad es mucho más difícil que se apruebe en el futuro cuando el Papa no ha querido aprobarlo ahora, yendo en contra de la presión que significaba que más de los 2/3 de los padres sinodales hubieran votado a favor. Otros dicen que, que como al final de la exhortación se pide que se aplique el documento, eso significa que se podrá aprobar, ordenar a hombres casados. Lo tienen muy fácil para salir de la duda. Que algún obispo ordene a hombres casados y veremos a ver qué es lo que pasa. En el lado contrario también ha habido de todo. Por ejemplo, esta semana un franciscano de María de Argentina fue invitado a una reunión, a un grupo de oración, y en el grupo de oración dijo algunas palabras de agradecimiento a Dios porque el Papa había publicado la exhortación apostólica y no había aprobado la ordenación de los casados ni el sacerdocio femenino. Fue expulsado del grupo. Pero no fue expulsado del grupo porque los de ese grupo de oración estuvieran a favor de esas cosas, sino porque eran sedevacantistas y cualquier cosa que haga o diga el Papa Francisco está mal hecho. Son incapaces de ver nada positivo en él porque lo identifican literalmente con el anticristo. Este sector es irreductible y además muchos de ellos, no todos, se dedican a insultar a todo el mundo que no piensa como ellos en las redes sociales. No todos, ni mucho menos, son así. Abundan los que están y han apoyado al Papa Francisco después de esta exhortación apostólica. Y algunos han dicho que es de verdad un acto de profundo, de importante magisterio. Sobre todo cuando se ha sabido que el Papa ha escrito una carta de su puño y letra en español al cardenal Miller, con el cual ha tenido algunas diferencias importantes, y le ha escrito después de que el cardenal haya publicado un libro que se titula El Papa, Misión y Deber, y de que haya publicado un artículo extenso comentando la exhortación Querida Amazonía. El Papa, de su puño y letra, le da las gracias al cardenal y le dice que ambas cosas le han gustado mucho. Creo que esto es suficientemente significativo. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que el problema que tenemos en la Iglesia es la adaptación al mundo. Desde hace más de 50 años, mucho más, incluso habría que remontarse casi a todo el siglo XIX, a todo el siglo XX, desde hace más de 50 años estamos viviendo lo que Benedicto XVI tipificó como la hermenéutica de la discontinuidad, la hermenéutica de la ruptura. Una lectura del Concilio Vaticano II en ruptura, en contradicción con todo lo anterior, incluida la palabra de Dios. Esa hermenéutica de la ruptura lleva inevitablemente al relativismo y a someterse también, como dijo Benedicto XVI, a la dictadura del relativismo, a la adaptación al mundo. Este es el problema que tenemos y es un gravísimo problema. Y esto está llegando a su punto final con el sínodo no de la Amazonía, sino con el sínodo de Alemania. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No podemos perder esto de perspectiva, porque entonces, si lo perdemos de vista, nos vamos a equivocar en nuestros juicios. El Papa sabía perfectamente que si aprobaba la ordenación de los casados, aunque fuera en casos excepcionales, estaba dando alas, estaba dando oxígeno a todas las reivindicaciones que están ya planeando abiertamente los alemanes.
Y por eso, precisamente, entre otras cosas, no me cabe duda, no ha querido dar ese paso, porque el problema está en Alemania. El problema está en Alemania y en el deseo de algunos allí, pero que son los que mandan, no todo el pueblo católico alemán, ni todos los obispos alemanes, pero sí los que mandan, en el deseo de adaptar la fe, el dogma, la moral al mundo. Ante esto, el Papa Francisco no puede y no quiere ceder, y no ha cedido. Esa mano extendida al cardenal Miller es una mano extendida a todos aquellos que han disentido de algunas cosas, de algunos pronunciamientos o de algunas ambigüedades o de algunos permisos en su pontificado. Es una mano extendida para trabajar juntos para evitar una situación gravísima que, como en su momento dijo el obispo de Essen, que es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y que tiene muchas posibilidades de ser elegido presidente ante la renuncia del cardenal Marx, si hay un cisma en Alemania será más grande que el de Lutero, y no porque se produzca solo en Alemania, sino porque se extenderá a muchos países del mundo, si no a todos los países del mundo. Es muy importante estar unidos ante este problema. Lo dije la semana pasada, tenemos que estar unidos con el Papa, tenemos que rezar por él, tenemos que apoyarle y tenemos que darle gracias porque no ha cedido. Ahora es muy curioso que antes me insultaban unos y ahora me insultan los otros. Bueno, da igual, insisto, tenemos que estar unidos al Papa, que ha tenido el valor de no ceder en algo que hubiera supuesto, hubiera significado dar apoyos a esa reforma terrible que pretenden llevar adelante muchos de los obispos alemanes. Tenemos que rezar por el Papa. La situación de la Iglesia es grave, pero es una situación que empieza a verse con un futuro y con un horizonte de esperanza, confiando siempre en que Jesucristo, teniendo siempre la certeza de que Jesucristo nunca abandona a la Iglesia. Recemos por ella, recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.